Saludo hermanos, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un contenido más de tu ministerio Toma la Cruz. Este ministerio tiene como fin de predicar el mensaje del evangelio tal como está en la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que queremos que usted lo comparta en sus redes sociales. Queremos que usted comparta este mensaje de salvación, este tema titulado La incredulidad, la tragedia más grande de la historia humana, y lo comparta con sus familiares, con sus amistades, para que el mensaje pueda llegar a todo el mundo. Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que inició el ministerio de Cristo, había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde su infancia. Allí estaban su madre, sus hermanos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaban al Invencible. La verdad era impopular en el tiempo de Cristo. Es impopular en el nuestro. Lo fue desde que por primera vez Satanás la hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No nos encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Los hombres y las mujeres se aferran hoy tan tenazmente a ellas como los judíos a sus tradiciones. No hay que ser tan inteligente para darse cuenta que en este mundo abundan las tragedias. Abrimos los periódicos y vemos las noticias en televisión, en la radio, en la internet, y de inmediato observamos que algo terrible ha ocurrido en algún lugar del planeta. Guerras, violencias, desastres naturales, terremotos, inundaciones, derrumbes. Es como si todo se confabulara para que nunca olvidemos que nosotros vivimos en un mundo dañado por causa del pecado. Sin embargo, no todas las cosas trágicas que afectan a los seres humanos se convierten en noticias, porque muchas pasan desapercibidas y otras ni siquiera son consideradas como trágicas o como tragedias, como es en el caso de lo que veremos en este video acerca de la incredulidad. Mis hermanos, mis hermanas, la incredulidad es una tragedia de enormes proporciones. Sin embargo, mucha gente considera la incredulidad como una clara manifestación de brillantez intelectual. Algunos ven la incredulidad como un elemento indispensable para el progreso humano. El cristianismo esclaviza al hombre, mientras que la incredulidad nos libera. La incredulidad nos permite afrontar la vida con una mente abierta y sin perjuicio. Eso es lo que muchos dicen. Pero lo cierto es que nunca ha habido ni habrá ninguna guerra, ninguna hambruna, ningún descalabro económico, ningún desastre natural, ningún terremoto que haya cobrado más víctimas ni haya causado tanta destrucción como la incredulidad. La incredulidad distorsiona seriamente la capacidad que tiene el ser humano para razonar con objetividad.
La incredulidad lleva al hombre a separarse de Dios, que es la fuente de todo bien. Y eso es lo que nosotros vemos en el pasaje que vamos a estudiar. En ese tiempo, Nazaret era un poblado pequeño, no llegaba ni siquiera a 500 personas. Era un pequeño poblado de Galilea, este tipo de lugar donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Como era siempre su costumbre, en el día de reposo, el Señor se dirige a la sinagoga, que era el lugar donde los judíos adoraban a Dios en el Sabbat, en el día de reposo, cuando no podían asistir al templo. Y al llegar allí, ya Jesús era conocido como un maestro. Así que el líder de la sinagoga da la oportunidad para enseñar la palabra. Marcos no nos dice cuál fue el pasaje del Antiguo Testamento que Jesús expuso ese día, tampoco cuál fue el contenido de su mensaje, pero podemos estar seguros de que el Señor aprovechó la oportunidad para hacer lo que siempre hacía cuando predicaba la palabra de Dios: demostrar que todas las escrituras apuntaban hacia Él. Vayan conmigo, por favor, por un momento al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Allí se narra otro incidente similar que ocurrió precisamente en la sinagoga de Nazaret. De hecho, algunos opinan que Lucas capítulo 4 es el pasaje paralelo, mis hermanos, de Marcos capítulo 6. Personalmente, yo creo que estos dos incidentes ocurrieron en dos ocasiones distintas. Sin embargo, el pasaje de Lucas nos ayuda a entender mejor qué es lo que está sucediendo en el pasaje de Marcos capítulo 6. Lucas capítulo 4 versículo 16 dice que Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, recuerden, mis hermanos, que no era un libro como los libros que nosotros estamos acostumbrados a ver. Este libro era un rollo que se abría así, y Jesús, de manera intencional, comenzó a abrir el rollo hasta que llegó a Isaías 61, y allí leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí. Oigan eso, mis hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Un pasaje netamente mesiánico. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y ahora dice Lucas que, cerrando el libro, el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo soy esa persona de la que habla Isaías. Yo soy ese individuo que ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Eso lo dijo Jesús. Pero, mis hermanos, siempre que Cristo predicaba la palabra, hacía exactamente lo mismo: demostrar que todo el Antiguo Testamento giraba en torno a Él. Por eso, alguien decía que Cristo predica a Cristo y a este crucificado. Cristo siempre predicaba a Cristo, y eso fue probablemente lo que ocurrió en Marcos capítulo 6. Ahora, ¿cómo reaccionó esta gente de Nazaret ante la predicación de Jesús? Aunque los habitantes de Nazaret reconocen la sabiduría y el poder de Jesús, ellos deciden rechazarlo en contra de toda evidencia. Versículo 2 del capítulo 6 de Marcos: cuando llegó el día de reposo, Marcos 6:2, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es
esa sabiduría que le ha sido dada. Y estos milagros que hace, mis hermanos, es importante recordar que la mayoría de esta gente conocía a Jesús desde que era un niño. Probablemente allí en la sinagoga de Nazaret habían personas que le habían cambiado los pañales a Jesús. Habían personas que habían cargado a Jesús cuando era un bebé. Ellos sabían que él no había estudiado teología bajo los intérpretes de la ley. Ellos sabían que Jesús no había estudiado teología bajo la tutela de ningún rabino. Ellos nunca le vieron hacer ningún milagro durante su niñez, durante sus primeros 30 años que Jesús vivió en Nazaret. Antes de comenzar su ministerio público, resulta que ahora lo escuchan predicar la palabra y Marco nos dice que entran en un estado de shock. Eso es lo que significa la palabra asombrarse. Aquí ellos estaban boquiabiertos, ellos estaban atónitos, porque nunca en su vida habían escuchado a nadie predicar y enseñar las escrituras de esa manera. Ellos, los habitantes de Nazaret, nunca habían visto a nadie llevar a cabo los milagros que el Señor hacía. Pero en vez de postrarse delante de él y aceptarle como Señor, la gente de Nazaret reacciona con una extraña mezcla de sorpresa y de incredulidad. Ellos no pueden negar la evidencia, pero al mismo tiempo se resisten a aceptar que ese Jesús al que ellos habían visto durante toda su vida, ese Jesús, el hijo de María, el carpintero, ese era el Mesías que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús no encajaba con las ideas preconcebidas que ellos tenían acerca del Salvador. Y aunque no podían explicar cómo es que ahora enseña con tanta sabiduría, no podemos saber cómo es que él hace todos esos milagros. Él vivió en Nazaret como cualquiera de nosotros, como alguien una vez dijo: la familiaridad produce desprecio. Vuelvo y repito, la familiaridad produce desprecio. De hecho, mis hermanos y hermanas, eso es algo que vemos a todos los niveles. Hay personas que son muy famosas, que son muy apreciados fuera de su entorno. Versículo 3 del capítulo 6 de Marcos. ¿No es este el carpintero? Y ya inmediatamente nosotros nos imaginamos a un individuo, ¿verdad?, con esa escala, trabajando con madera. Aparece allí la palabra griega tentón, de donde viene la palabra arquitecto. Viene la palabra arquitecto. Esta palabra lo que implica es alguien que fabrica con sus manos, construye con sus manos cosas. Por lo menos puede ser cosas de madera, cosas en piedra, puede ser hierro. Jesús era un artesano, Jesús era un constructor que hacía cosas con sus manos para la gente de Nazaret. Así que es muy probable que muchas de esas personas que estuvieron allí escuchando la palabra de Dios ese día, en el Sabbat, Jesús le había hecho algo con sus manos, un mueble que estaba aquí en su casa. Jesús construyó para ellos, cuando trabajaba en el taller de José, algún mueble. Pero ahora, por supuesto, lo que está detrás de este comentario, ese no es el carpintero, el hijo de José. No es la habilidad de Jesús como carpintero. Ellos querían hacer cosas que Jesús se sintiera mal. Lo que querían resaltar era la perspectiva que ellos tenían de Jesús. Él era un hombre común y corriente. Él era un artesano ordinario de Nazaret. ¿Cómo es posible que un individuo tan ordinario ahora pretenda ser el Mesías del que hablaron los profetas? Pero el asunto no termina allí. Versículo 3. Otra vez, ¿no es este el carpintero,
el hijo de María? Un lector occidental del siglo XXI, este comentario puede parecerle inocente. Después de todo, Jesús en su naturaleza humana nació del vientre de María y por lo tanto, en ese sentido, podía ser considerado como su hijo. Yo enfatizo, hermano, la frase en su naturaleza humana porque Él es el Hijo eterno de Dios y por lo tanto, Él no comenzó su existencia cuando nació en la aldea de Belén, en un pesebre. Ahora, lo que llama la atención de esta frase es que los judíos no solían identificar a las personas relacionándolas con su madre, sino con su padre. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Ustedes recuerdan esa pregunta del Señor en Juan capítulo 21, versículo 16? Simón, hijo de Jonás. Nosotros no sabemos cómo se llamaba la mamá de Simón Pedro, pero sabemos que su papá se llamaba Jonás. Esa es la forma como los judíos eran identificados en los tiempos bíblicos. Y es por eso que muchos buenos comentaristas consideran que esta expresión en Marcos capítulo 6 es un insulto velado. Es como si Jesús hubiera sido un hijo ilegítimo. María dice que ella salió embarazada milagrosamente, pero lo único que nosotros sabemos, mis hermanos, a ciencia cierta, es que José no era el padre natural de Jesús. De hecho, hubo uno en Juan capítulo 8, versículo 41, en que algunos judíos se sintieron ofendidos por algo que Jesús había dicho, y ellos le dijeron abiertamente: nosotros no somos hijos de fornicación. Como implicando: revisa tu linaje, revisa de dónde tú vienes, revisa tu origen y quién fue tu papá, porque nosotros no somos hijos de fornicación. Así que, hermanos, esta gente veía a Jesús como un hombre común y corriente, como un hombre ordinario, y posiblemente lo veían como un bastardo de la ciudad de Nazaret. Pero el versículo 3 añade un detalle adicional, y es que los hermanos de Jesús también eran conocidos en la ciudad. Versículo 3 del capítulo 6 de Marcos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas? O sea, que era más de una hermana que tenía Jesús. ¿No están sus hermanas con nosotros? Y se escandalizaban de él. Así que Jesús tenía hermanos, Jesús tenía hermanas. Jesús sabía lo que era querer ir al baño. Jesús sabía lo que era tocar la puerta. Juan capítulo 7 versículo 5 dice: nosotros sabemos también que ninguno de sus hermanos creyó en él hasta después de su resurrección. De hecho, en Marcos capítulo 3 versículo 21 dice que en una ocasión sus hermanos fueron con María a buscar a Jesús en la casa donde él estaba predicando, porque ellos pensaban que él se había vuelto loco, señores. Así que, hermanos, Jesús era demasiado conocido en Nazaret para que lo tomaran en serio. Demasiado conocido. Ahora, yo quiero proponerles en este día que esa misma familiaridad agravaba el pecado de esa gente. Yo trato de imaginarme la escena en que Jesús está allí en Nazaret. Mis hermanos, esas personas llegaron a conocer a Jesús en todas las etapas de su vida. Y en el caso particular de sus hermanos, ellos compartieron íntimamente con él en muchas situaciones distintas. Y ellos tenían que haberse dado cuenta de que Jesús era diferente. Recuerden que Jesús es Dios hecho hombre. Y como hombre, él era en todo semejante a nosotros, excepto una sola cosa: él no tenía pecado, él era sin pecado. Jesús nunca dijo una mentira a lo largo de toda su vida. Jesús nunca manifestó el más mínimo rasgo de orgullo, de egoísmo. Jesús nunca hizo trampa jugando con sus amigos. Jesús nunca se fijó en un examen. Jesús nunca, mis hermanos, desobedeció a sus padres terrenales. Nunca, ni en la más mínima cosa, aunque él era el Hijo de Dios,
Él fue como hombre sencillamente perfecto, y la perfección difícilmente puede pasar desapercibida en un mundo tan dañado como el nuestro. Ahora, mis hermanos, no solamente estas personas conocían las escrituras del Antiguo Testamento, ellos solo tenían que observar con un poco de atención para darse cuenta que Jesús se encajaba perfectamente con la descripción profética del Mesías prometido. De hecho, en este mismo pasaje dice que ellos estaban asombrados por dos cosas: por la sabiduría extraordinaria de Jesús y por los milagros que él hacía. Y esas dos características se resaltan en el Antiguo Testamento como características del Mesías. Dice Isaías capítulo 11 versículo 2 que sobre él habría de reposar el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y más adelante en el capítulo 35 de Isaías, los versículos 5 y 6 dice que a la llegada del Mesías, los ojos de los ciegos serían abiertos, los oídos de los sordos se abrirían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Mis hermanos, ellos conocían todos esos textos y un montón de profecías más que se cumplieron punto por punto en la vista de Jesús el Señor. Imagínate que tú tienes que ir al aeropuerto a buscar a una persona que tú nunca has visto, ni en foto, ni por internet, ni por ningún lado. Pero la persona que te dice, mira, ve al aeropuerto y búscame a un individuo que tiene 7'5" de estatura. Este está vestido completamente de rosado. Tiene una maleta de color negra y tiene una gorra de Los Ángeles Dodgers, de los Dodgers de Los Ángeles. Y tiene una... Yo dudo mucho que haya más de una persona que encaje con esa descripción. Cuando tú lo veas, tú vas a saber que ese es él. Bueno, mis hermanos, Dios anunció de antemano suficientes detalles como para que los judíos no perdieran de vista al Mesías. Cuando llegara, ellos tenían que reconocerlo, y estos hombres y mujeres de Nazaret, ellos conocían lo suficientemente bien a Jesús como para comenzar a unir los puntos en retrospectiva cuando escucharan su predicación y vieran sus milagros. Los habitantes de Nazaret tenían suficiente información a través del Antiguo Testamento para unir los puntos. Ellos debieron entender por qué Jesús era diferente, por qué ellos lo veían diferente a otros niños, diferente a otros jóvenes. Definitivamente él era distinto, pero en vez de hacer eso, estos hombres y mujeres de Nazaret decidieron ir en contra de toda evidencia, porque estaban determinados, hermanos, a no creer en Jesús. Esa es la gran tragedia de la incredulidad. Las evidencias están ahí, pero el incrédulo ha decidido pasarla por alto. De hecho, esa es la acusación de Pablo contra toda la raza humana en el capítulo 1 de las cartas de los Romanos. Pablo dice, ¿por qué necesitamos el evangelio? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una verdad que los hombres detienen, porque lo que de Dios se conoce, a ello le es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La tesis de Pablo en este pasaje es que Dios ha dado al hombre suficiente evidencia acerca de sí mismo y le ha dado capacidad para poder interpretar adecuadamente la evidencia. Pero el hombre en su pecado ha decidido resistir con injusticia a la verdad. De manera, mis hermanos, que no es por falta de información que los hombres y las mujeres de hoy en día no creen. No es porque los argumentos no sean convincentes, es porque el incrédulo se resiste a ser convencido por las evidencias.
No se trata de un problema intelectual, se trata de un problema moral, de un problema espiritual. Es una rebeldía del hombre. Estos hombres y mujeres en Nazaret y lo de hoy en día se vieron frente a frente con el hombre más maravilloso, con el hombre más extraordinario de la historia. Los hombres y mujeres conocían las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban su venida. Ellos vieron la sorprendente sabiduría de Jesús. Ellos vieron el poder de sus milagros y aún así no creyeron. Para esa época ya Jesús había sanado todo tipo de enfermedad, había echado fuera demonios, Cristo había calmado el mar en tempestad, Cristo había resucitado muertos y aún así no creyeron. La alternativa de aceptar a Jesús como Señor es tan odiosa para el hombre incrédulo que él se inventa cualquier excusa para no tener que reconocer lo que es evidente ante sus ojos. La incredulidad, mis hermanos, distorsiona seriamente nuestra capacidad de razonar y eso produce en el hombre y en la mujer un terrible y destructivo autoengaño. Mi amigo, si tú me estás viendo ahora en este video y tú estás sin Cristo, tú te estás autoengañando a ti mismo. Las evidencias están ahí, pero tú has decidido no creer. Y no me salgas, por favor, con la excusa de que la iglesia está llena de gente hipócrita. ¡Wow! Si tú crees que la iglesia está llena de gente hipócrita, no te preocupes. Cabe uno más. Ven. Esto no es una excusa, mis hermanos. La razón por la que tú no crees es porque tú no quieres creer. Tú te estás autoengañando para no someterte a la voluntad de Dios. Ese es tu problema. Tú quieres ser tu propio Dios. Si tú pudieras cambiar el Padre Nuestro, tú dijeras: Señor, venga ahora tu reino y hágase mi voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tú quieres tener el control, pero es Dios que tiene el control en las manos. Aunque tú no lo quieras aceptar a Dios, sigue siendo Dios. No importa lo que tú creas, Dios sigue siendo Dios. Dios nos ha dado a nosotros suficiente evidencia de su existencia. Los indios de nuestros países, Dios se le manifestó. Dios se le manifiesta a cada ser humano de manera individual. Dios le habla a cada ser humano diariamente de manera individual, por medio de la naturaleza, por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Dios se le revela a cada ser humano que haya nacido en este planeta Tierra. Los indios de nuestros países no tienen excusa. Dios se le manifestó. Y cuando Cristo venga por segunda vez, amigo que me está viendo, amigo que me está escuchando, hermano, hermana, ningún ser humano va a tener excusa. Todos los seres humanos tienen unos 10 billones, o sea, 1 millón de millones, 10 billones de células. Y el ADN de cada una de esas 10 billones de células, cada una de esas células contiene una base de datos mayor que la Enciclopedia Británica. Escuchen bien, la Enciclopedia Británica cubría, mis hermanos, muchísimas palabras. Lo que te estoy diciendo aquí, mis hermanos, es que cada una de las 10 billones de células que hay en nuestro cuerpo contiene más información que la famosa enciclopedia. Por eso es que Bill Gates comparó el ADN con un programa informático, pero mucho más avanzado, dice él, que cualquier software que hayamos podido crear hasta ahora. Oigan eso. La pregunta es, ¿cómo es que teniendo toda esa evidencia, tantos científicos descartan la idea de un Dios inteligente y personal que creó todas las cosas con un propósito? O sea, ¿por qué empeñarse en decir que todo fue el producto de un accidente casual? La Biblia dice que aún el ser humano teniendo tanta evidencia, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron profesando ser sabios, se hicieron necios.
He ahí el problema. El hombre no quiere humillarse ante Dios. El hombre no quiere darle a Dios el lugar correspondiente. El hombre no quiere darle el honor debido. El hombre no quiere reconocer el hecho de que no somos dueños de nuestra existencia, de que debemos someternos a la voluntad de aquel que nos creó para su honra y su gloria. Estos hombres y mujeres de Nazaret se escandalizaron de Jesús y la idea es que se sintieron profundamente ofendidos, no porque hubiera nada malo en él, sino, mis hermanos, porque él no encajaba con la idea preconcebida que ellos tenían del Mesías. Ellos, mis hermanos, esperaban a otro tipo de gente y de hecho, en Isaías capítulo 53, ¿cómo comienza Isaías diciendo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Tú hubieras podido entrar en el túnel del tiempo y llegar a Nazaret cuando Jesús estaba creciendo allí, cuando Jesús estaba caminando por las calles de Nazaret. Tú no hubieras sabido quién es él. Dice que no había parecer en él, no hay hermosura, le veremos más inatractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y fue como escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, mis hermanos, y no le estimamos. Lo que ellos estaban haciendo en Nazaret ya había sido profetizado, mis hermanos. Tenían las evidencias delante de sus ojos, pero no pudieron verlas porque no las querían ver. Ese es el resultado trágico de la incredulidad. Y de paso, hermanos, nunca olvidemos que mientras estemos en este cuerpo mortal, mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo de muerte, aunque seamos creyentes, el principio de la incredulidad todavía está operando allí. Porque muchas veces nosotros también nos hacemos expectativa de cómo Dios debería obrar. Y cuando de repente Dios nos pone el mundo de cabeza y hace las cosas de una manera como nosotros no entendemos, como no lo hubiéramos planificado, entonces inmediatamente se dispara el dispositivo de la duda. De hecho, déjeme decirle algo. Cada vez que tú entras en un periodo de prueba, lo primero que se dispara no es la fe. Generalmente lo primero que se dispara es la duda y tú tienes que aplastarle la cabeza a la serpiente de la duda con la fe. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la incredulidad de ellos? Versículo 4. Y Jesús le dijo, no hay profeta sin honra. ¿Escucharon esta palabra? Profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su propia casa. El Señor no fue indiferente a la incredulidad de esa gente, porque la incredulidad implica un terrible insulto en contra de Dios. Mi amigo, hermano, yo quiero que tú entiendas en este momento que cuando te niegas a creer en Dios, tú estás insultando a Dios, tú estás deshonrando a Dios. De hecho, vean una vez más la pregunta del versículo 2, Marcos 6:2. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos le escuchaban. Se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esa sabiduría que ha sido dada? Y estos milagros que haces con sus manos. En otras palabras, si Jesús no obtuvo esas cosas de la mano de Dios, ¿de dónde las obtuvo? ¿Cuál es la alternativa? Mis hermanos, porque, mi amigo, hermano, no existen muchas opciones. Cuando uno se enfrenta con una persona como Jesús, no hay términos medios. O tú lo aceptas como el Dios encarnado y como Señor de tu vida, o tú tienes que llegar a la conclusión de que Él era un loco o un endemoniado. Y de hecho, esa fue la conclusión a la que llegaron los judíos. El capítulo 3 de Marcos, versículo 21.
Cuando sus parientes oyeron esto, que Jesús estaba allí enseñando la palabra, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. La familia de Jesús pensaba que él se había vuelto loco. Y más adelante dice, los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Beelzebub y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Es que no hay otra alternativa. O Jesús era realmente el Hijo de Dios que vino en carne. Jesús es la segunda persona de la Trinidad que vino a dar su vida por pecadores como tú y como yo. O Jesús era un loco, o lo que es todavía peor, era un endemoniado. Y si los poderes que él tenía no venían de Dios, entonces, ¿de dónde venían esos poderes? La incredulidad es un insulto. Es un insulto a Jesús. Es un insulto a Dios. Estos hombres y mujeres de Nazaret tuvieron entre ellos al profeta más grande de toda la historia de la redención, al Hijo de Dios encarnado, pero no le dieron la honra que se merecen. Lo trataron como un cualquiera, lo deshonraron profundamente. Yo te pregunto, mi amigo, hermano, ¿eso es lo que tú vas a hacer con Jesús en este día hoy? Porque te quiero repetir otra vez, aquí no hay término medio. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. O tú crees que Jesús es Dios y te somete a su señorío, o tú estás insultando a Dios. En este día, mis hermanos, tú decides, porque no hay compromiso bilateral. O tú estás con Jesús o no estás. O tú estás en la barca o te hundes en el mar. No hay compromiso bilateral. Por otra parte, nosotros vemos aquí que la incredulidad de esta gente vino a ser un obstáculo para recibir los beneficios de gracia del Dios de toda gracia. Versículo 5, Marcos capítulo 6, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos, sobre los cuales puso sus manos. Eso no quiere decir de ninguna manera que la incredulidad de esta gente provocó que Jesús perdiera su poder de sanar. No, el Señor seguía siendo omnipotente mientras estuvo en Nazaret. De hecho, Él sanó a algunos. Pero Él decidió no hacer ningún milagro allí. ¿Saben por qué? Porque no tenía sentido que lo hiciera. Él decidió, Cristo limitó su poder. Él mismo decidió no hacer milagros allí por causa de la incredulidad de ellos. Los milagros de Jesús más bien eran señales del reino que mostraban su poder redentor en operación. Dice un autor, los milagros de Jesús siempre sanaron. Debemos encontrarle a Él por medio de la fe para que nuestras vidas sean transformadas por Él. Y termina diciendo, Jesús no podía hacer ninguna obra que no fuera redentora, mis hermanos. Él no vino a hacer trucos. Él no vino a hacer milagros simplemente por el hecho de hacer milagros. La incredulidad no limita el poder de Dios. Pero hermanos, la incredulidad nos roba de la oportunidad de ser recipiente de su gracia. Porque no tiene sentido recibir un beneficio de parte de Dios que no nos lleva a tener con Él una relación por medio de la fe. No tiene sentido. Hay mucha gente que van a la iglesia hoy buscando beneficio, buscando salud, que Dios les resuelva un problema económico, que Dios les resuelva un problema familiar. Hay mucha que... Pero mis hermanos, mis amigos, el mayor regalo que Dios te ha dado es a Jesús. Él quiere que tú tengas una relación personal con Él. El regalo más grande que Dios tiene para ofrecerte en este día, mis hermanos, que usted me está viendo, no es tu salud, no es dinero, no es resolverte tu problema económico, no es conseguirte un novio o una novia, no es arreglar tu matrimonio. El regalo más grande que Dios tiene para ofrecerte es el mismo Jesús hecho carne, que murió en una cruz de Calvario para salvarte.
Es por eso que Jesús hoy en día quiere que tú le aceptes en tu corazón para Él poder hacer el milagro más mayor, que es rescatarte del pecado. En este pasaje que nosotros vemos cuando Jesús fue a Nazaret, en Lucas capítulo 6, vemos la incredulidad de los hombres de Nazaret. La incredulidad de los hombres de Nazaret causó una profunda tristeza en el corazón de Jesús. Y hermano, esto es algo que debe golpear nuestro corazón. La incredulidad es un insulto a Dios mismo. Porque le estamos diciendo a Dios: Señor, con todas las promesas que tú tienes en tu palabra, yo no estoy completamente seguro de que tú seas un Dios fiel. Hermano, la incredulidad es un pecado serio. Es un pecado serio. Los ojos de Dios, mis hermanos, ven todas las cosas. Los ojos de Dios, versículo 6, estaban maravillados. Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y yo no creo que la idea es que Jesús lo viera como un fenómeno interesante. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante esa gente que sea incrédula! Dos ocasiones en las que se dice que Jesús se maravilló por algo. En Mateo 8:10, cuando Jesús se maravilló por la fe del centurión. Y en Marcos capítulo 6, cuando se maravilló por la incredulidad de los hombres de Nazaret. Así que Jesús se maravilló por la fe y por la incredulidad. Para el Señor fue muy doloroso ver la incredulidad de esa gente, porque era una manifestación del grado de dureza que había en sus corazones. No olviden que el Señor estuvo rodeado de incredulidad durante todo su ministerio. Esto no era nada nuevo para Él, pero en el caso específico de los habitantes de Nazaret, era peor que todo lo que Él había visto anteriormente, precisamente por el conocimiento que ellos tenían de Jesús. Mis hermanos, amigos, ¿qué aprendemos de esta historia? Amigo que está aquí viendo este video, ¿cuáles aplicaciones prácticas nosotros podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, que el asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano. El asombro y la incredulidad muchas veces caminan de la mano. Mi amigo, no basta con sentir cierta admiración por la persona de Jesús. Hay mucha gente en el mundo allá afuera que lo reconocen como maestro, como un gran maestro, como el joven rico que se le acercó, y también Nicodemo lo reconocieron como un gran maestro. Eso es para Jesús, mis hermanos, un insulto. El asombro y la incredulidad muchas veces caminan juntos. Si tú no estás dispuesto a rendirte delante de Jesús como Señor de tu vida, mi amigo, no sirve de nada que consideres a Jesús como un gran maestro. No sirve de nada que le consideres como una persona extraordinaria. Jesús quiere que tú lo reconozcas como todo o nada. Así de sencillo, es todo o nada. Pero por otra parte también aprendemos de este pasaje de Marcos capítulo 6 que todos los incrédulos son responsables de su incredulidad. ¿Oíste eso, mi amigo? Tú eres incrédulo porque tú quieres ser incrédulo. Tú eres incrédulo porque tú has decidido ser incrédulo. Tú eres incrédulo porque tú no quieres someterte a Dios. Tú eres incrédulo porque no rehusas aceptar el señorío de Dios sobre tu vida. Tú eres incrédulo porque tú quieres ser tu propio Dios. El hombre es responsable de su incredulidad. Ahora, increíblemente, también aprendemos de este pasaje, mis hermanos, debido a la condición espiritual del hombre. Es tan sorprendente que un hombre se rehúse a creer, a que crea, debido a la condición espiritual del hombre. Es sorprendente que una persona, un ser humano racional, que ante toda la evidencia que Dios le ha dado, rehúse creer en Dios. Es sorprendente debido a que ahora, debido a que el hombre en su pecado no quiere creer, es sorprendente que crea. Cristo se maravilló de la fe del centurión. A Cristo le maravilló las dos cosas, la incredulidad y la fe, porque solo Dios por su gracia puede obrar en el corazón de un incrédulo. Palabra, tú eres responsable de tu incredulidad, pero si algún día, por la gracia de Dios, tú llegas a creer en Cristo, la gloria le corresponde
a Cristo. La gloria le corresponde únicamente a Dios, porque fue Dios el que tuvo que vencer la obstinación de tu corazón para que tú llegues a creer. La fe es un regalo de Dios. La fe no es sencillo como alguna gente piensa que es. Pablo dice en Efesios capítulo 1, yo le oré a Dios para que ustedes puedan ver la supereminencia grandeza de su poder que operó para con vosotros, lo que creen. Para que tú puedas creer, Dios tiene que resucitarte espiritualmente. Tú eres responsable de tu incredulidad, pero Dios es el responsable de tu salvación. Porque la salvación es de Jehová. ¿Recuerdan a aquel hombre cuando se acercó al Señor a pedirle que sanara a su hija? Y Cristo le dice, si crees, todo es posible. Y este hombre rápidamente dijo, Señor, yo creo. Y parece que después lo pensó mejor. Bueno, ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. ¿Tú puedes pedirle eso a Dios? Tú que me estás viendo en este video, puedes decirle a Dios, ayúdame en mi incredulidad. Tú puedes allí donde está decir, Señor, Señor, yo reconozco delante de ti que soy un incrédulo. Yo tengo un corazón endurecido. Yo tengo un corazón de piedra. Pero yo te pido, por favor, que tengas misericordia de mí. Yo te pido que transforme mi incredulidad en fe. Ahora, lo último que aprendemos de ese pasaje, y esto es glorioso, hermanos, es que la incredulidad puede ser vencida por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Y en base a su obra redentora, ahora el Evangelio te ofrece salvación y vida eterna, únicamente por medio de la fe en Él. Que el Señor te libre en este día de los resultados trágicos de la incredulidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.